capítulo 14 de 1 Corintios. Y estamos hablando sobre los dones espirituales, específicamente por el don de lenguas, y hoy vamos a finalizar el capítulo. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de cómo el apóstol Pablo presentó y terminó diciendo que el don de lengua era como señal para los gentiles, ¿verdad? Y ahí estuvimos hablando. También recuerden ustedes que Pablo quiso desarrollar un tema sobre el don de lengua en el sentido de que los corintios, como se le estaba cuestionando porque el don de ellos, el don de lengua que ellos decían que tenían, era un don diferente al don de lenguas que apareció en Hechos capítulo 2, como en Éfeso, en Cesarea y en Éfeso. Entonces Pablo cuestionaba el don de los corintios porque según ellos, porque según el apóstol Pablo, el don de los corintios no se entendía. No se entendía, no se entiende. Entonces los corintios tenían para esa realidad y esa verdad que se le cuestionaba su don, ellos decían que ellos hablaban en lengua en el espíritu, pero su mente quedaba en el vacío, su entendimiento se quedaba sin ningún tipo de conciencia, sin fruto. Entonces el apóstol Pablo le llamó la atención a ellos diciéndole, no, eso no es una experiencia bíblica. Esas experiencias de que lo que estoy haciendo es en el espíritu, aunque mi entendimiento quede sin fruto, ese tipo de experiencia no es cristiana, no es una experiencia verdadera. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, en la vida cristiana, en la verdad de Jesucristo, todas las experiencias es tomando en cuenta el cuerpo y el alma espiritual de la persona. Es decir, el ser humano tiene estas dos partes. Cuerpo, que es la parte material, ¿verdad? Y alma y espíritu, que es la parte inmaterial. Ok, estas dos partes, material e inmaterial, tiene cuerpo, alma y espíritu, o alma espiritual. Entonces lo que Pablo decía, no, toda experiencia en el cristianismo, toda experiencia que se da en Cristo, toda experiencia que se da por medio de la obra del Espíritu Santo, es una experiencia donde todo el ser del ser humano, todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, está envuelto. No hay una experiencia que solamente de cuerpo, pero el alma y el espíritu no son edificados. Se edifica el cuerpo, pero el alma y el espíritu no. Eso es mentira. Toda experiencia, mala o buena, es una experiencia donde involucra el ser completo. Entonces Pablo dice, no, espérate. Hablará en lengua en el espíritu, sí, pero con el entendimiento también. Y utilizó dos ejemplos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos ejemplos que utiliza? ¿Cuáles son los dos ejemplos que utiliza Pablo para hablarnos de esto? Los ejemplos están cuando dice, oraré en el espíritu, pero oraré con entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré con entendimiento. Usted ve, eso está en el verso 15, 14-15. Ahora pues, ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento.
Lo que quiere decir con esto, si tú hablas en lengua, tú no puedes decir que tú estás hablando en lengua, en el espíritu, pero tu entendimiento queda sin fruto. Eso no es una experiencia cristiana. Eso no se da en Cristo. Eso no se da en la guía del Espíritu Santo. Eso no se da. Eso se puede dar única y exclusivamente cuando hay una experiencia sobrenatural cuyo mover de Dios no tiene que ver nada con una experiencia eclesiástica, sino con cualquier otro propósito externo. Por ejemplo, que fue traspuesto una persona, ¿ve? O que su alma, con el alma está entonado con cosas en una visión, en un éxtasis. Eso se puede dar. Por ejemplo, ¿dónde estaba Juan? En Patmos. Pero dice, de repente en el espíritu comienza a describir una serie de cosas. Dice, pero si él está en Patmos, ¿cómo es posible? No, lo que pasa es que el ángel bajó y comenzó a presentarle una visión. Y la visión que vio, él no solamente estaba mirando la visión, como que se metió dentro. Entonces, que a veces Juan dice, estoy en el templo midiéndolo, y fui a los cielos y estaba viendo esto, y entonces un ángel... ¿Y dónde? Pero Juan estaba en Patmos, ¿era? Siempre estaba en Patmos. Pero ese tipo de cosas es una visión que él tiene, es un sobrecogimiento donde hay un poder de Dios, donde el Señor lo lleva a eso, pero es con un propósito. Con el propósito que aunque esté en Patmos, puede al mismo momento tener ese milagro de estar también en esos lugares, pero que eso se ve, eso no tiene que ver nada con dones espirituales y con el ejercicio de los dones para edificar la iglesia. Cualquier ejercicio, cualquier experiencia para la extensión del reino y para desarrollar la iglesia, para darse tiene que ser el ser completo. Bien. Entonces, Pablo desmontó ese argumento. Si tú quieres hacer la cosa en el espíritu, tiene que ser con entendimiento. Porque hacerlo en el espíritu es antiescritural y eso está a expensa al yo del hombre o al que el pensamiento espiritual del hombre. No, eso fue en el espíritu que yo lo hice. No, eso fue en el espíritu. No es verdad que yo no tuve entendimiento, fue en el espíritu. Entonces la gente se desnuda en el espíritu. Sí, porque hace una serie de cosas y dice, pero muchacho, ¿tú viste el show que tú hiciste? No, pues estaba en el espíritu. Sí, mata gente en el espíritu. Se clava y se saca sangre en el espíritu. Ustedes no han visto, esas cosas se dan en el espíritu. Y todo se lo achaca al espíritu, pero ¿cómo sabemos que fue verdad que fue en el espíritu? Porque eso para nosotros es difícil, nosotros discriminar y abrirle el corazón y decirle el espíritu. No, es una patraña. Eso no entra, eso es ilógico. Aún el espíritu de los profetas se somete al profeta. El profeta no puede decir que no, yo estaba predicando y me salió eso y yo lo dije. No, usted es responsable de lo que usted dice ahí arriba. Entonces, todo ejercicio que se da en la iglesia es un ejercicio que se desarrolla con el ser completo del hombre. El hombre es responsable. Bien. Es lo mismo que con el pecado. Cuando usted peca, no es que el cuerpo pecó. No, es todo, papá. Debe haber. En esa división de cuerpo y alma fue que se metió la iglesia de la última década del primer siglo. Juan le escribe a ese tipo de iglesia y le dice, no me vengan a decir que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Y que Jesucristo no tenía cuerpo humano, que lo que tenía era un fantasma con divisiones. Es decir, que los discípulos cuando veían la mano del Señor era un fantasma pero con divisiones. Entonces, con límites, que podía verse la mano, los pies, pero no era carne, porque según ellos la carne, el cuerpo es malo. Y cuando tú pecabas, era el cuerpo, no era tú. Y eso era una filosofía dualista, docetista, que penetró a la iglesia. Y eso es lo que hacía irresponsable al creyente. Pues cuando el creyente pecaba, decía, no, ese es mi cuerpo. Así sí es fácil. Y ese tipo de doctrina todavía
está dentro de las iglesias y se maneja mucho dentro de la iglesia arminiana. No, eso no es así. No es así. El cuerpo cuando pecó, no solamente el cuerpo, también es eso. El alma espiritual, es todo tu ser. Cuando tú te vas a santificar, tú no puedes santificar el alma. No, es todo tu ser. Por eso es que nuestra doctrina dice, cuando un creyente va a practicar el sexo, no, es todo tu ser. Dije, no. Uno puede morar ahora. No, es todo tu ser, papá. ¿Estás metido en eso? Todo tu ser, todo tu ser. Entonces en esto tenemos que estar claros. Cuando se habla en lengua, es todo tu ser. Cuando se ora, es todo tu ser. Cuando tú cantes, todo tu ser. Porque para que sea una ofrenda a Dios y sea agradable a Dios, eres tú completo. Porque Dios es el Dios de tu alma, pero también es el Dios de tu cuerpo. Bien. Y Juan fue claro cuando escribió Primera de Juan. Hemos visto lo que hemos visto con nuestros ojos, dice él, y hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, se hizo carne. Juan está diciendo, para escribir su carta, yo lo vi y lo palpé y era humano. Es el verbo de vida, Jesucristo. Y dijo claro, el que dice que Jesucristo no vino en carne es el anticristo. El cuerpo también es bueno. El entendimiento es bueno. Aún el evangelio se predica con entendimiento. Y aún para ser salvo, usted tiene que tener entendimiento. Nadie puede decir que no, yo me salvé así. Yo estaba sentado. Y cuando yo escuché el llamado, yo le levanté la mano y yo fue así. Mira, fue algo como que me llevó así. Yo no quería, pero él me llevó. Mentira. Ni me di cuenta. Y si fue así que si usted se convirtió, no hay conversión. Eso no es conversión. Usted tiene que entender claramente que usted es un pecador, va a ser condenado y necesita un salvador y tiene que clamar. Toda experiencia tiene que ser con entendimiento y en el espíritu. ¿Sí? Aún la adoración es en espíritu, pero en verdad. Me deje la verdad. ¿Sí? Entonces, hermanos, Pablo desmonta ese argumento, pero inmediatamente entra y finaliza diciendo con estas palabras. Dice en el verso 15 en adelante, 16 en adelante. Miren por qué es necesario la experiencia del ser completo. Y mira cuán necesario es que el que habla en lengua tiene que saber lo que está hablando. Entonces el argumento de que yo no lo entiendo o no se entiende, Pablo lo rechaza. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que el don de lengua se entienda? ¿Por qué es necesario saber que el verdadero don de lengua que Dios dio a la iglesia se entendía? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué me lo lee? Verso 16 en adelante. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Primer argumento. ¿Por qué se tiene que entender? Porque el que ocupa el simple lugar, digamos una visita, que llegó y no sabe nada, un nuevo creyente, un nuevo en la fe, si no entiende lo que tú estás diciendo, ¿cómo va a decir, así sea? Gloria a Dios, es verdad eso. Sí, eso fue el Señor. No va a poder decir amén. No va a poder seguir lo que tú estás diciendo y apoyarlo en su alma y decir lo que este está predicando es verdad. Y lo siento que es así y porque aquí lo dice y es la verdad. Estoy convencido que es la verdad y voy a seguirla. Amén. Que así sea en mi vida. Voy a seguirla. No lo va a hacer porque no lo entiende. La primera razón de por qué el don de lengua tiene que ser entendible es esa. Porque si no, el que entra a la iglesia se va a perder. Nunca va a poder apoyar, no solamente el simple oyente, todos los hermanos, hasta los adultos y los maduros en la fe, no van a poder. Pero dice simple oyente porque es la necesidad más imperante.
la necesidad más imperante en la iglesia, ¿sabe cuál es? Que las almas sean edificadas por la palabra. Si celebramos un culto y solamente hubo cántico, solamente hubo espectáculo, pero no hubo un alma que escuchando el evangelio doble sus rodillas y diga: Señor, salva mi alma. Si eso no sucede, mi hermano, todo ha sido solamente una chercha. Si no se predica la palabra y los hermanos puedan decir: Señor, voy a cambiar porque tú has hablado a mi vida. Señor, voy a hacer esto porque tú has hablado a mi vida. Mira, hemos perdido el tiempo. Entonces eso es lo que ese argumento Pablo lo trae. Pero seguimos. Verso 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracia, pero el otro no es edificado. Ah, como no se entiende y lo que tú estás hablando es en el espíritu según tu argumento, tú das ¿qué? Gracias. Pero gracias porque no porque lo entendiste. Gracias porque ya se da por sentado que fue el espíritu que tú utilizó. Y ya tú estás alegre porque das gracias. Oye, ¿tú viste cómo yo hablé? Tú te sientes, oye, eso le da una prepotencia a los que hablan en lengua, los habladores de lengua. Tú lo ves que hasta cuadres cogen caminando. Pues son los más santos de la iglesia. Tú a la verdad estás contento, pero ¿y los demás? Nos quedamos sin fruto. Es una mezquindad. ¿Ustedes creen que es un don del Espíritu? ¿Qué dice la doctrina del capítulo 12? Que todos los dones son dados para provecho de los demás. Mi don tiene que edificarlo a ustedes. El don de ustedes a nosotros. Si eso no sucede, entonces no es un don espiritual. Es un talento de esos que andan por ahí en el mundo. Tú no ves los talentos que mendigos, que egoístas son. Usted ha visto un sabio de esos grandes, esos genios, que agarre un grupo de muchachitos para enseñarle y tenga mucha escuela y enseñe gratis. Eso es mentira. Siempre esconden. Ustedes todos los sabios. Usted ha visto de que no los demás de que voy a dar a conocer cómo hago el bombillo. No, eso es mentira, muy calladito. Y están ahí toda su noche calladitos y escondiendo su cuadro y todo. Es una mezquindad. Egoísmo. Pero no, nosotros no. Esa riqueza de don que Dios te da a ti es para que tú la impartas, la compartas con los demás. Seguimos. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Fíjense los dos términos que está utilizando Pablo. Yo sé hablar en lengua más que todos ustedes, decir en idioma. Pues recuerden, Pablo que está hablando de idioma. Es decir, yo sé hablar idioma más que ustedes. Está diciendo, mira, yo puedo articular el griego, el arameo, el hebreo, lo otro, hebreo, todo. Él tenía. Si Pablo manejaba una serie de lenguas, hablando de idiomas. Y dice, yo mejor prefiero ir a la iglesia y si todo lo que está ahí, lo que saben arameo, hablar en arameo. Y si todos los que están ahí son hebreos, hablar en hebreo. O si todos los que están ahí lo que saben es el griego, hablar en griego. ¿Qué? 5 palabras en griego, 5 palabras en español, que todos conocemos el español, que comienza a hablar en chino. O 10.000 palabras en esa lengua de ustedes. Es lo que es la palabra. Por eso le añade desconocida. Le añade el traductor. El traductor le llama desconocida para que veamos que lo que Pablo se está diciendo es, yo mejor quiero hablar 10 o 5 palabras que se entienda, que toda esa gagarraya que ustedes hablan, que no se entiende. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es decir, ustedes han perdido su tiempo. Todo lo que está hablando, he hablado por hablar. Hermano, ¿usted ve cuántas iglesias perdidas hay? No perdidas en cuanto se van a salvar o no, sino perdidas en este tipo de verdad. Y todo comienza porque desconocen la doctrina sobre los dones espirituales. Ahí que está todo. Capítulo 12, verso 1. Ahí es donde comienza todo. Si desconoce esto, va a caer en todas estas barbaridades. ¿Y sabe lo que Pablo le llama a eso? Niñez. Miren lo que sigue diciendo. Hermanos,
No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. ¿Sabes lo que le estoy diciendo? Esa manera de usted entender el don de lengua y practicarlo, eso es de niño. Eso es de niño. ¿Por qué? Porque el niño se allanta con cualquier cosa. El niño todavía no tiene nada más para discriminar la verdad y la mentira. El bebé que todavía está creciendo, aprendiendo a hablar, eso es el niño que está ahí, es el niño que está hablando ahí. Ese niño tú lo allantas con todo. Tú le hablas de Buda y le dices, Buda hay que alabarlo, y le alaba a Buda. Y tú le dices, mira, que el diablo es bueno. Él dice que el diablo es bueno. Porque él no sabe todavía qué es lo que es Dios y qué es lo que es el diablo. Qué es lo que es malo, qué es lo que es bueno. Qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo. Todavía. Porque para entender eso tiene que comenzar a desarrollar el entendimiento. Para discriminar entre lo malo y lo bueno. Entonces le está diciendo Pablo, ustedes son bebés. Porque una cosa que es tan falsa, ese tipo de hablar en lengua, una cosa que es tan falsa y tan delicada, porque ahí hay hasta demonios metidos y una cosa oscura, misterios. Ustedes están cayendo en eso. En eso ustedes caen. Que los corintios que no conocen a Cristo son llevados a ese tipo de experiencia. Ok, pues ellos son bebés, ellos no saben nada. Pero ustedes, señores, y esto es una niñez interesada. ¿Sabe por qué una niñez interesada? Ellos querían llegar ahí por su pecado. Porque si hay una iglesia que no tiene razón de ser inmadura, es Corintio. Miren a ver los pastores que pasaron por ahí. Pedro. Estamos hablando ya del apóstol mayor, Pedro. Y Pedro no le va a traer ese tipo de doctrina. Sabemos que no. Pasó por ahí Apolo. Oye bien, de los que no son apóstoles, si tú vas a buscar un hombre que era elocuente en palabras, era Apolo. Y Apolo fue uno de los líderes de la iglesia. Pablo. Y un recuento. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Oye, no me vengan ustedes a decir que ustedes, como una iglesia que ha pasado bajo la mano de tantos líderes, ustedes van a venir con esa niñada. Piensen correctamente. Aprendan bien lo que es los dones y para qué son los dones. Entiendan que los dones no es esto, ni para esto que ustedes lo están haciendo. ¿Para qué son los dones? Sigue diciendo Pablo. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y si aún así me oirán, dice el Señor. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, Pablo le quiere decir, le voy a enseñar para qué son los dones. ¿Y qué hace? Se va al Antiguo Testamento y utiliza un verso del Antiguo Testamento para decirle, en el Antiguo Testamento Jehová dijo, a este pueblo pecador por su pecado, le voy a hablar en otras lenguas. Para que vean, para que entiendan con esto, que están en pecado, que están mal. Eso es lo que está diciendo. Voy a despertar a un pueblo para que despierten. Y le voy a hablar en otra lengua. Ya que por la lengua original de ellos no quieren entender, le voy a traer entonces una lengua extraña. Le voy a traer los babilónicos, los asirios, para que le hablan en lengua extraña. Para que ellos despierten y se vean en la incomodidad de escuchar algo así. Que me estén ya hablando la verdad entonces otra gente que no son los profetas hebreos. Van a venir otro le va a hablarme lo mismo. Las piedras hablarán. Entonces esto es lo evangélico cuando estamos en pecado. Que Dios utiliza, al que no tiene que utilizarlo, utiliza para hablarnos. Y a veces uno queda avergonzado. Mira lo que limpió me dijo. No se queda callado porque no sabe que fue Jehová. ¿Tú sabes lo que es eso? A un profeta llamado Balaam, ¿cómo Dios lo habló? A través de una burra. Un burro, el burro le habló al profeta. Porque el profeta estaba en pecado. Y no quería escuchar, no quiso escuchar a Dios. Porque cada vez que oraba, Dios le dijo lo que tenía que hacer. Entonces te voy a hablar por otro lado.
Porque, señores, entra en razón. Todo lo que un burro hablando. Y Balaam no corrió. Que Balaam sabía. Entonces, miren, ¿para qué son la lengua? Son para corregir, para hablar a una persona que no tienen el conocimiento de Dios. Las lenguas fueron dadas ¿para quién? Para los que no conocen al Señor. ¿Qué sigue diciendo? Así que las lenguas son por señal. Es decir, ya le dijo lo que le dijo, le recitó el versículo, ¿verdad? Ahora le va a traer la aplicación. Ese versículo se aplica, ¿cómo? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Este don que yo le he dado, usted lo van a utilizar para dar a conocer la maravilla de Dios a los no creyentes. Pero Corintio lo quería agarrar, para agarrarlo, un don para los creyentes, para estar chismeando. Era para chisme. Y para estar sacando pecado y todas esas cosas. Ustedes no ven como son los arminianos cuando van a profetizar o hablar en lengua. Todos los canales se van. Ahí le suena el teléfono y que sale. Porque cuando van a profetizar hablar en lengua, todo el que está sale, búsquenlo que así proyectado, sale huyendo. Hasta el mismo pastor está como medio dije, no va a dejar algo. Esas profecías son fuertes, son los chismes. Porque no es que hable en lengua el que interprete el chimoso. Porque el que habla en lengua dice lo mismo. Jaracá, jaracá, jaracá. Pero el que está interpretando dice una serie de historias. Él está diciendo que la hermana tal. A correr se ha dicho. No. Dice Pablo, eso es de niñez. ¿Para qué el don de lengua a la iglesia? Si todos sabemos un mismo idioma. ¿Para qué? Dios se lo dio a la iglesia para comunicar la verdad a los incrédulos. Entonces, claro. Entonces no sean niños. Dejen de estar utilizando ese don así. Pero yo le pregunto, hermano, los pentecostales no leen esa misma Biblia. Y los bautistas que han dejado su fe correcta, que están metidos, porque hay otros bautistas que están metidos en eso. Y también metodistas, y hasta presbiterianos. Han dejado esa fe real y verdadera. Y han caído en esta desgracia. Pero es una cosa popular. Y se sigue haciendo dentro del templo. Para los hermanos, para los creyentes. El que habla en lengua es para los creyentes. Para informarles que a los creyentes, oye, es verdad, tú me vas a corregir, pero dímelo en mi idioma. Dímelo en mi idioma para que yo entonces te oiga, sea edificado y me arrodille y le pida perdón a Dios. Tú no me hables en lengua que yo no entiendo, ni tampoco tú lo entiendes. Y uno tiene que estar ahí, que el otro por fuera, que interpretando qué, inventándose cosas que están. Entonces Pablo no le ha dicho a ellos, Pablo no le está diciendo yo no creo en el don de lengua. No, Pablo le está diciendo ese don de lengua de ustedes no es bíblico. Y el verdadero don de lengua se dio para los incrédulos. Por lo cual, si vamos a hablar del verdadero don de lengua, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué darse aquí adentro? Se lo ha dado a la iglesia para que la iglesia comunique. ¿Me voy a entender, mi hermano? Y si alguien viene a hablar en otra lengua que no es la nuestra, tiene que levantarse un hermano que interprete. Ah, no, hermano, yo soy un profeta chino que vengo a hablarle y Dios me ha mandado. Sí, es verdad, gloria a Dios, quizás lo reconocemos. Un hermano tal lo conoce, fiel también a la palabra. Un hermano que es de la gracia y nos ha dicho que usted predica la verdad. Pero aquí no tenemos intérprete. Sí, así mismo, claro. No, hermano, yo sé que usted es un grande, sí, pero manténgase ahí. Aquí no hay intérprete. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mírenlo ahí y terminamos. Así pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios,
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El impío que entre a la iglesia, cuando se profetiza, se predica, la palabra le habla, esa persona dice, verdaderamente aquí está Dios. Pero cuando se habla en lengua, el impío escucha y dice, la gente son unos locos. ¿Ves la diferencia? Ese loco, aquí dice palabra loco. Anteriormente Pablo le dijo, le estáis hablando al aire. Y en el principio, en el versículo 1 o 2 le dice, eso es para Dios, ustedes están hablando. O sea, quizá Dios, porque a los hombres no es. Ustedes ven cómo lo llevó, señores. Eso no es nada, no estén hablando eso, no sigan así. Hermanos míos, en esa niñez es que nosotros no podemos caer. Y si después de nosotros pasar todas estas semanas en este tema, es para que ninguno de nosotros caigamos en este mal. Y cualquier hermano que practique esto, nosotros tenemos que ser portavoz de la verdad, sin discutirla. Decirle, hermano, ¿ha leído usted lo que dice la palabra? Porque dicho sea de paso, yo he visto a muchos hermanos arminianos siendo despertados por la palabra, que han dejado esa práctica. Y la gran mayoría que yo conozco han salido también de la iglesia. Han tenido que buscar una iglesia donde se predique la palabra. Porque ellos se vieron engañados. Se vieron que duraron muchos años engañados, bajo una esclavitud. Porque es una esclavitud. Pues si usted no habla en lengua todavía no tiene el espíritu. Y si no cae, si no, y te llevan a que tú lo creas y a que tú te sometas al grado que tú te dejas llevar por lo que ellos digan. Ahí es donde está el problema, porque muchos son llevados y leen y reconocen y se les puede explicar, pero prefieren continuar en su error. En el error. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la verdad que hemos conocido. Número 2, tenemos que ser portavoz de esta verdad, sin discusión. No es para discutir, ni para denigrar al otro, ni decirle, tú eres un farsante, no, nada de esas cosas. Solamente quiere ver lo que dice la palabra. Vamos los dos. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Y número 3, hermanos, no dejarnos confundir. Esto significa que si usted prende la televisión y ahí hay un pastor o un siervo del Señor que está confundido y está haciendo esto, lo mejor que yo le digo a usted como pastor es que no lo escuche. Busque otra cosa. En la televisión hay muchos predicadores que usted puede ver. Ahí está Charles Stanley, que es un hombre de Dios, un hombre que está. Se puede ver a John MacArthur Jr., que está un hombre de Dios. Sproul, son gente que usted lo ve por la televisión, usted lo puede ver. Hay bastantes hombres. Pero después usted lo conoce con esa cosa y tumbando. Después usted ve que está... No, quite eso de ahí. Quite eso de ahí. No se deje llevar. ¿Sabe por qué? Porque recuerden, dice Pablo, ahí hay doctrina de demonios, espíritus engañadores. Y yo he visto mucha gente que han estado en la fe, en la verdad, en la doctrina de la gracia y verdad. Y de la noche a la mañana están en esos grupos. Porque se debilitaron en la fe y cayeron bajo el sentimentalismo. Tenemos que mantenernos radical en la palabra. Gloria a Dios. Y perdonen la inmodestia. Pero en cuanto a esta doctrina, yo creo que nuestros hermanos arminianos y cualquier otro que practique esto están sinceramente engañados. No es una acusación personal, es por lo que la revelación de la palabra nos ha dicho. Es verdad, claramente, que sus iglesias son más grandes que la nuestra, tienen mayores recursos, gloria al Señor. Pero cuidado, en la multitud no está la verdad, porque si fuera así, entonces los mormones son verdaderos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que esto nos conduzca a nosotros a aferrarnos a nuestro don que Dios nos ha dado, en particular, ponerlo en práctica para edificación de la iglesia.